Muy buenos días. Estamos en un día maravilloso con una persona maravillosa, Maribel Micheli Maza, ingeniera civil y máster en ingeniería. Una persona que desde muy pequeña, desde los 18 años, ha trabajado duramente en labores muy cercanas a las actividades de los hombres y actualmente es una empresaria de 30 años de actividad consecutiva. Abuela, madre, que finalmente ha sido una precursora de movimientos importantes hacia el feminismo profesional. Les voy a dejar para que ella se presente con ustedes a la ingeniera Maribel Micheli, una persona que en realidad, conózcanla, es un ejemplo de vida. Maribel, muy buenos días, perdón No te preocupes. por las demoras, pero te agradezco muchísimo esta gran entrevista. Al contrario, Sofi, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de saludarte y saludar a tu público y a nuestras compañeras hermanas profesionistas que seguramente están del otro lado también viendo el programa. Pues, ¿qué te puedo platicar? Yo nazco en una colonia, un ejido de Chiapas, Domingo Chanona, municipio de Villaflores. Mi padre ejidatario, músico, sastre, mi madre modista y pues las labores del hogar. Me enseña a leer y a escribir a los 4 años. Qué maravilla. Cuando íbamos a lavar la ropa a un río en la arena. Y pues así me formo. De hecho, entro a la primaria a los 5 años y pues salgo chica, quiero seguir estudiando. Soy única mujer y 3 hermanos varones más grandes que yo, bastante más grandes que yo. Entonces, en ese tiempo era así como que los hombres sí pueden estudiar, las mujeres no. Entonces, también me vuelvo autosuficiente desde muy chica. Ayudaba a mi madre con las labores de hacer la ropa, hacer los dobladillos, pegar chaquiras, lentejuelas, porque ella trabajaba alta costura. Y pues ahí aprendo con los recortes a hacer vestiditos para niñas. Y me decía, te doy mi máquina de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Y con eso yo empezaba a hacer los vestiditos y los vendía por las tardes. Le hacía el ajuar completo, un moño, el vestido, una bolsita. Y pues ahí empiezo a juntar dinerito para irme a estudiar, pues a Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que aquí tienes tu casa ahora, a los 11 años. Sí, entonces así no hubo tanto problema para que yo pudiera estudiar. Entonces siempre tenía ahí unos pequeños ahorros para los libros, para los zapatos, para lo básico, ¿no? Sí, así hago toda esa, bueno, la primaria, la secundaria. eh, Estudio laboratorio y me empiezo a trabajar a los 17 años en eso y a los 18 ya me incorporo a un área de obras hidráulicas y pues estudio ingeniería civil y me inclino por esa área, ¿no? De agua, drenaje, zonas de riegos, canales de riegos Oye, y todo lo Maribel, ¿y cómo es que te relacionado. gusta ese tema? ¿Cómo es que dices, oye, yo voy a ser ingeniera civil? Por... Ay, bueno, después del laboratorio, en realidad quise estudiar QFB, que era química farmacobióloga, y soñaba con poner un laboratorio de medicamentos. Wow. Sin embargo, no había aquí en Chiapas y pues era complicado, ¿no? Con la falta de recursos, pues era complicado viajar a otro lado. Eh, pues me llama la atención donde me puedo ejercer y a donde voltees hay ingeniería en una carretera, en una banqueta, en una vivienda, en todas partes, en un edificio, en todas partes hay ingeniería y me empieza a llamar la atención la ingeniería civil. Y como estoy trabajando ya en ese momento en esa área hidráulica, pues me inclino por la hidráulica, por los sistemas de agua, por las plantas de tratamientos de aguas negras y porque en Chiapas pues hay muchísima agua. El detalle y paradójico es que no a todas las comunidades les llega el agua o no a todas las viviendas les llega el agua, ¿no? O sea, Sí, es entonces ahí hay paradójico. un reto importante, ¿no? Y en un país
ahora le dicen en vías de desarrollo, pero acuérdate que Chiapas es el estado más pobre de la República y tenemos el mayor índice de analfabetismo. Sí, Entonces, eso me compromete también en el tema de los proyectos. Y claro, en mi universidad había un lema que dice, por la conciencia de la necesidad de servir. Y me identifico con ese lema. qué maravilla. Está hermoso ese lema. Y entonces por eso empiezas a fundar, por ejemplo, el Colegio de Mujeres Profesionales de la industria de la Te construcción. comentaba que la vida es de circunstancias, como lo dice Fernando Sabater, uno planifica, pero solo el 10% de lo que uno planifica resulta en la vida y el 90% son circunstancias. Sí, en 1990 me retiro de la dependencia donde yo trabajaba, ya se llamaba Comisión Nacional del Agua en ese momento, formo una empresa constructora, me registro o me inscribo a la CEMIC, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y pues ahí empieza otra historia, ¿no? En algún momento del 2010 yo empiezo a capacitar a mujeres en oficios no tradicionales, plomería, acabados, electricidad, soldadura. Soy pionera en el país en ese tema. Oye, pero Operadoras de platícanos rastro, cómo excavadora. empezaste, porque yo sé que empezaste invitando a las familias, Sí, ¿no? mira, me llevó un tema. Michelle Bachelet estaba al frente en ese momento de ONU Mujeres, en 2011. Y Ya, ella decía ciencia, tecnología, innovación y equidad de género. Ahora se llama igualdad de género. Entonces yo empecé a ver cómo una mujer, porque aquí hay dos temas en Chiapas, la pobreza y la violencia hacia las mujeres. sí, Y el tener eh, un recurso, un salario más digno, pues puede alejar a las mujeres de la violencia, puede alejar a las mujeres de no estar en un lugar violentada por la dependencia económica. Así surge mi idea. Pero lo único que yo sabía, o sea, desde el 90 al 2010, pues ya llevaba varios años en este negocio, 20 años para ser exactos, pues yo empiezo con los trabajadores y le digo, a ver, invita a tu esposa, a tu hija, a tu sobrina, y cada uno empieza una pequeña cuadrilla de mujeres y les doy un poco de talleres de derechos de las mujeres, de que es importante la transferencia de conocimientos, el respeto, que pues, somos iguales en condición con los hombres, en derechos, biológicamente muy diferentes, pero en la condición de derechos, pues sí, la Constitución nos considera ahí, ¿no? Y así empiezo y llevo el proyecto a la CEMIC, precisamente, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y eso me lleva a que me den el cargo a nivel nacional con dos funciones. Estuve 7 años, de 2011 a 2018, vicepresidenta nacional ejecutiva de mujeres empresarias, y el encargo era, organiza a todas las mujeres empresarias, pero al mismo tiempo impulsa la capacitación para obreras en ese sentido, ¿no? De los oficios no tradicionales. Y a eso me dedico. Entonces, por ejemplo, mira, en Nuevo León se capacitaron un grupo de mujeres como operadoras de retroexcavadoras certificadas que podían trabajar en México o en Estados Unidos. wow, En Quintana Roo, un grupo de mujeres de plomería entraron a trabajar para el tema de las viviendas, de estos desarrollos habitacionales, se encargaban, porque normalmente, fíjate que pasa en una hora, entra el plomero y mancha la pared, entra el de cancelería y también deja todo, no sé, pues mancha los lavabos o lo que sea. Ningún oficio cuida al otro. Entonces entraban al final las mujeres y de una vez dejaban impecablemente limpio y ellas entregaban la llave. Fue una experiencia muy bonita. claro. Y las que se capacitaron como operadoras de retroexcavadoras, una de ellas pudo trabajar incluso después de operar una retro, tuvo un payloader y luego una excavadora. Iba muy bien, pero ahí le pedí a un empresario chiapaneco que se dedicaba
incluso a mezclas de asfalto y de concretos, le dio trabajo, pero hubo un acoso tremendo. Para empezar, por ejemplo, si a un operador le pagaban, nada más por referencia, 50 pesos la hora, a ella 10 pesos. O Ay, sea, el trato era muy desigual y había acoso. Entonces yo dije, tengo que trabajar todavía más fuerte en el tema para la concientización. Y ahí vamos. Cuando yo les doy trabajo en mantenimiento carretero, ganan lo mismo que un hombre. Y si tienen que salirse antes por los hijos, la perspectiva de género es importante, pero su salario es igual. No claro. tengo ese trato discriminatorio que se da mucho en este medio. ¿Y por qué la construcción? Porque ganan más que si trabajan de meseras, porque ganan más si trabajan en una cocina, el salario del constructor y del peón. Ahorita el salario de un peón mínimo es de 350, 400 pesos al día. Al día. Ujú. Y una mujer como oficial, pues gana más, ¿no? 500. Un operador de retro mínimo gana 1,000 pesos diarios. Entonces eso les permite tener un mejor ingreso, además del servicio médico que hay que darles, o sea, la seguridad social. Sí, pero eso se tiene que implementar como una cultura generalizada también con los demás compañeros y compañeras que están en el medio. Claro, efectivamente. Y todo el mundo cree que por tener menos fuerza tienen que ganar menos. Y no, pues No, lo que pasa es que la fuerza normalmente la hace el peón, el oficial, el plomero, el soldador, o sea, sí va trabajando. sí, Ahora ya sí, hay unas plantas de soldar muy prácticas que la puedes cargar en el hombro y no pesan. Antes sí era un poco más difícil porque son más grandes, pero normalmente quien jala la planta es el peón, el ayudante, ¿no? Entonces, a las mujeres se les capacita como oficiales. claro. Wow, sí, eso es algo muy fantástico porque entonces utilizan más el Sí, ingenio, la son inteligencia, estrategas, son estrategas, sí. efectivamente. Oye, y Y entonces, además, haz de cuenta, sí, si sí. se están arriba de una máquina, wow, se sienten así, nada de terapia ocupacional, ni de levantarle el ánimo, empoderarla, solita baja bien empoderada. Así es. Sí, es una satisfacción enorme. ¿Tú manejaste máquinas? Me he subido una que otra, pero realmente, pues no así como una actividad, no. Sí, La sí, verdad que es sí, difícil. porque el trabajo no es difícil, pero es muy demandante esto de la construcción y sobre todo meterme en varias áreas. Sí, claro. Sí, sí, tú tienes que ser Sí, la estratega, me queda claro. Oye, ¿y qué sí. obstáculos enfrentaste entonces y cómo es que llegaste a 4 países Con lo del colegio, con lo de... mira, pues sí, empezamos porque en 2016, siendo vicepresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en Guadalajara, Jalisco, hicimos una reunión, alrededor de 150 mujeres, y nos excluyeron del cóctel de bienvenida y de las reuniones. Entonces, el trato, me dijeron, tráete nada más a 15. No podía, o sea, o íbamos todas o no Pues iba sí, ninguna. Entonces, ahí nos reunimos en un restaurancito y nos pusimos de acuerdo y les hice la propuesta de fundar el colegio porque se veía venir. Habíamos pasado de 4% a 16% en un universo de 11,000 constructores en el país. Entonces se veía venir que no gustaba ese crecimiento, aunque no éramos una competencia como tal para ellos, porque pues ellos tienen capitales contables muy altos. Por ejemplo, Carlos Slim es miembro de ahí y hay un 2% de gran empresa, 2% de mega que acaparan prácticamente toda la obra del país y el 96% estamos en micro, pequeña y mediana empresa, la gran mayoría de mujeres en micro y pequeña. O sea, si sumamos todo el capital de contable de las mujeres, ni así competimos, pues, ¿qué será? En el cinco capital por que ellos ciento. tienen. No, 0,2% le Qué calculaba yo. bárbaro en algún momento. Sí, No, es no, muy fuerte la diferencia. sí, claro. Aún así, pues no les gustaba que hablábamos, que nos reíamos, así somos las mujeres cuando estamos juntas, ¿no? Y me Claro. decía, diles que se callen porque esto no es kermés. O sea, era un trato, Muy este, discriminatorio. muy discriminatorio, hostil.
Sí, entonces fundamos el colegio y con el sismo de 2017 que llegamos a 8.2 grados Richter aquí en Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, me contacta la Organización Internacional del Trabajo y me invita a capacitarme para la consultoría en la supervisión de la reconstrucción y así viajo a Colombia, a Guatemala, ahí encuentro compañeras y ahí se unen al colegio ellas y por eso nos extendemos a 3 países de Latinoamérica y España. Y Es que pues eres una gran embajadora, solo que te escuchen y ya quiere uno estar contigo. no, pues bienvenidas todas en el colegio. No cobramos cuota, no es un fin lucrativo, es una plataforma de visibilización de todo el trabajo que hacen las mujeres en esta industria y que es un trabajo digno y que además son súper talentosas todas mis compañeras a nivel nacional porque siempre están pugnando por prepararse y por hacer mejor las cosas. Por eso siempre digo, las mujeres en la industria de la construcción debemos hacer el doble de bien las cosas para que nos reconozcan la mitad. La mitad. Bueno, es que yo sé que tú eres una gran literata porque lees mucho y sobre todo te gusta estar siempre bien informada. Me pregunto cómo se aplica tu legado, este legado del, pues, de Hipatia de Alejandría y de Sor Juana, a todo lo que Sí, comentas. ¿Cómo aplicas esta resiliencia en el trabajo diario y la igualdad en la construcción? Es pues algo, la verdad, sí. sí, sí, A ver, dime. sí, es algo en lo que tú siempre has estado desde pequeña o es algo que te nació cuando empezaste a ver estas discriminaciones en la parte profesional. ¿En tu familia viviste algo así? Mi familia, mi padre era de 1920 y decía las mujeres no estudian, ¿no? Entonces, Ok, digo que me volví autosuficiente y claro. pues me fui a estudiar. Pero no, sobre la marcha he visto esta situación de discriminación profesional, discriminación por ser pobre, discriminación por ser mujer. Entonces, Hipatia para mí fue un referente, es la primera mujer científica de la historia. Sus biógrafos dicen que nació por ahí el 370. La matan a los cuarenta y La cinco matan. años y la acusan de... Ella no se casó, fue una científica en toda la extensión de la palabra, inventó hasta un equipo de medición del agua y con toda la entrega estaba ahí para sus alumnos. Sin embargo, en esa pugna entre el cristianismo que venía con el auge de Constantino y los llamados herejes, que era el conocimiento y más una mujer, pues la matan brutalmente a los 45 años, según sus biógrafos, donde ella fundó una escuela y ella daba clases y como era, pues ella seguía el platonismo y a Platón, entonces era una filosofía platónica que no encajaba en ese momento, pues el mundo de las ideas y todo esto, ¿no? Con el cristianismo, que era muy conservador, entonces a ella la atacan, la matan, la destazan. Es uno de los feminicidios más brutales de la historia Y del más mundo. documentados de la historia. Sí, hacia una mujer. Y en el caso de Sor Juana, 1640 y tantos, que ella nace, pues increíble también, decidió no casarse a pesar de que estaba en la corte de la Nueva España, decide no casarse porque quería estudiar y se vuelve monja por esa razón, ¿no? Entonces, pues es impresionante, se dedica toda su vida a escribir, y curiosamente también ella por ayudar a sus hermanas. Tiene que esconder sus libros, ya sabes, ¿no? Porque la perseguían y muchas de sus obras también las destruyeron, se escaparon bastantes. Esa de Redondillas es increíble, hombres necios que Que acusáis a la acusáis a la mujer. mujer sin Qué saber que sois la barbaridad, es tan ocasión de lo mismo actual. que culpáis. Ay, Sí, sí. sí, es tan actual Sí, sí. esa poesía.
que ella nació fuera de época y muere también a los 43 años porque estaba atendiendo a sus compañeras, les dio tifus y era la epidemia, ¿no? Del momento. Ella sin protección prácticamente dio la vida por sus compañeras, ¿no? Una mujer increíble, sí. la 10ª musa. No, no, no. Eso te inspira y se ve que está dentro de tu filosofía de vida. Sí, claro, ellas buscaban un cambio, ¿no? Y si ellas no se doblaron, bueno, nosotros no nos podemos doblar tampoco. Así es. Y fíjate Y, como dice una amiga, compañera profesional, dice, mientras las mujeres sigan estudiando, es el conocimiento femenino va a seguir evolucionando, pero eso y también tiene que ser una responsabilidad de las madres con las hijas. claro, Tratar de que siempre las hijas evolucionen para que sus hijas sigan informadas y sigan haciendo esta transformación o esta evolución, porque mientras nosotras sigamos teniendo conocimiento, podemos seguir evolucionando. De otra manera, volvemos a caer en el oscurantismo femenino. no, definitivamente no podemos regresar a eso y además mucho de la agresión hacia las mujeres fue por eso. Claro, Nos tipificaron como brujas porque el conocimiento de queríamos las ser, mujeres de la época pues le daba miedo, como dice Eduardo Galeano, es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo y pues era más sencillo decir que eran brujas, ¿no? Ya sabes, las aventaban a un estanque, si flotaban eran brujas y si se hundían eran brujas, y luego a la hoguera. No, hombre, pues ahí ni cómo, ¿no? De todas maneras éramos brujas, por eso ahora somos hijas y nietas de las brujas que sobrevivieron. bonito, bonito. Oye, y entonces sobre la innovación social, desde el 2011 impulsas la capacitación de oficios no tradicionales Sí, sí, para desde mujeres para soldadoras, mujeres. operadoras de máquina. Sí, Qué importante, plomería. qué impacto, ¿no? Sin embargo, alguna de estas historias que ya nos comentaste marcaron tu vida, pero Sí, empezaste con esta trayectoria a ser consultora internacional de la ONU en OIT. sí, en la OIT, sí, la Organización Internacional del Trabajo. Te comento, después del sismo y con esta capacitación que tuve tanto en Colombia como en Guatemala, me incorporo para capacitar también. Hicimos grupos multidisciplinarios, mira, hombres y mujeres, amas de casa, le llamamos albañiles, media cuchara, campesinos y estudiantes de la universidad, y tu servidora es DRO, directora responsable de obra, y otras compañeras. Entonces formamos este grupo multidisciplinario y todos aprendimos de todos. O sea, llevamos una metodología teórica, pero en la práctica el albañil le enseñaba a los estudiantes de ingeniería, los arquitectos daban su opinión, los estudiantes daban opinión al albañil, a la ama de casa, y vimos muchos temas de calidad de materiales y cómo debe ser una obra, una vivienda resistente a los sismos, porque la verdad es que en el gobierno de Peña Nieto hubo una corrupción tremenda en la reconstrucción, entonces los materiales eran de pésima calidad y en una zona altamente sísmica eso es un Sí, riesgo tremendo para la vida. Bueno, esa fue nuestra labor ahí y pues entonces empecé a colaborar con la OIT haciendo unos manuales, manual de supervisión, manual de autoconstrucción, adecué otros manuales que habían sido hechos en Nicaragua y esos todos están ya en la página de la OIT, acceso a toda la población y ya incluso los tradujeron a otros idiomas. Es gratuito el acceso a esos manuales. Entonces, fue una experiencia muy, muy grata poder trabajar con ellos también en ese tema. felicidades, qué bárbaro, porque ya tener publicaciones dentro de la ONU ya es algo muy, No, muy muchas importante. gracias. Y Sí, entonces, a partir de eso, ¿qué políticas concretas recomiendas para reducir esa brecha?
Sobre todo Fíjate, que has estado dentro del tema de internacional, ¿no? sí, ¿Qué experiencias has visto? bueno, tenemos que transitar gradualmente. También esta es una transformación cultural por la vía pacífica. Claro, No podemos tapar una calle para pedir igualdad de derechos de las mujeres en la construcción, la verdad. no, no se puede. Entonces, en esa transición gradual, en 2021 y 22 metimos iniciativas de ley, paridad en cámaras y confederaciones. Hay una ley de cámaras y confederaciones altamente machista que dice todo, a juicio del presidente, a juicio del presidente. Lo que nosotros decimos es que tenemos que trabajar en dos vertientes. Una al interior de las cámaras y de los colegios, que debe haber paridad. Si Claro, ves las fotografías, casi todos hombres, ocasionalmente una mujer. De hecho, por ahí te voy a pasar una fotografía mía donde éramos, pues yo creo que como 150 y solo tu servidora de mujer, porque eran todos los presidentes del país, de las delegaciones, el Consejo Consultivo, la Comisión Ejecutiva, bueno, puros hombres y tu servidora. Queremos paridad, ¿no? Ya quiero ver una cámara de la construcción, porque desde ahí se empieza a transversalizar la toma de decisiones y desde ahí se empieza a tomar en cuenta a la mujer. Y claro, con las dependencias a nivel de convenios. Ok, que un porcentaje de la obra pública, la que es por asignación o por invitación restringida, vaya dirigida a mujeres. O sea, que haya más igualdad de oportunidades en ese rubro, porque hasta ahora hay un trato diferenciado, muy, muy marcado todavía, y necesitamos de verdad avanzar, sobre todo ahora que la doctora Claudia dice es tiempo de mujeres. Entonces, hay que hacerlo realidad y por lo menos no, en este rubro no hay igualdad sustantiva como tal, pero debemos avanzar hacia la paridad. felicidades. Me parece perfecto. Apoyo la moción, mi querida Maribel. Muchas Entonces, gracias. oye, platícanos un poquito cómo fue que Grupo Isage, se llama Grupo Isage inicialmente. Sí, Platícanos un poco del nombre y ya es 30 años con tu empresa. Platícanos, por favor. bueno, para empezar, el logotipo es eh, eh, pues la proporción divina esa de Fibonacci, ¿no? Fibonacci. Sí, y Isage significa el nombre de mis nietas. Isa, Isabel, A de Andrea, de J de Julieta, E de Emma y E de Eva. O sea, el nombre está formado por el nombre de mis nietas. Y los numeritos que trae el logotipo ahí en este diagrama de Fibonacci son las fechas de nacimiento de cada una de ellas y la de tu servidora. Tiene unos Wow. pequeños numeritos, ¿sí? Bueno, el universo es matemáticas, ¿no? El Así universo es es, que mira energía, qué el maravilla. universo es frecuencia, sí. Entonces aproveché porque es algo que me identifica. Y sí, así nace. Soy la directora general de esa empresa. Nos dedicamos a mantenimiento carretero, a infraestructura hospitalaria, agua, drenaje, saneamiento principalmente, y algunas otras obras complementarias, ¿no? Muros de contención, no sé, un poco más de todo eso. Y pues siempre digo que nací para ser mamá y para ser ingeniera. Las dos cosas me apasionan. No, se nota, eres una Gracias. mamá para todos y me imagino que para muchos empleados también. Sí, la verdad tengo 4 hijos adoptivos, 2 hijas de aquí biológicas y 4 adoptivas, una ingeniera y 3 varones, sí, ¿Qué tal? Sí, sí, sí. sí, Era de esperarse. oh, sí, así Oye, es. qué padre. Y entonces tu empresa empezó cuando tú ya tenías tus nietas. No, esta es la última empresa que ya le puse una identidad mía. Y Ah, lo único que hice, porque lo que más cuesta en la vida es hacer currículum. sí, claro, Entonces, aproveché y dije, ¿con qué me quiero? Yo creo que en la vida uno tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? Entonces, claro. esa la fundé hace como 6 años, más o menos, 5 años, y vengo,
entrando en asociación en participación para irle trasladando el currículum, porque pues el currículum es mi experiencia de toda la vida, Por prácticamente supuesto. más de todo el equipo, porque pues una empresa es una persona moral constituida con personal técnico y pues recursos, equipo y todo Cartera, eso. Sí, todo eso, ¿no? Entonces, pero algo con lo que yo me identifico y que o sea, es el nombre Isaje, entonces fui claro. haciendo esta última, ¿no? Sí. Ah, mira, La anterior, la primera se llamó Grupo Constructivo Fan Mar, porque Fan era el nombre de mi hija mayor, Fanny, y Mar, Maribel, mi hija menor y tu servidora, ¿no? Entonces, por eso se llamó ah, Fan Mar. Pero a la hora de tener todas las nietas, pues quiero el nombre, ¿no? Y ahí además, son las que van a tener el verdadero legado al final. sí, y hago la fusión ahí, sí, exactamente. Entonces así No, se qué llama, padre, sí, qué sí. padre. Pues Y muchas gracias. entonces, en el trabajo filantrópico también que haces, porque esto es mucho de filantropía, querida, tu trabajo en la red de Chiapas por la paridad efectiva, el Sí, famoso Repare, que sí, es temas de jurisprudencia en México, ¿no? claro. Sí, te comento, en 2015, cuando a la hora de verificar que no se estaba dando cumplimiento a la ley de paridad que ya existía en ese momento para la elección intermedia del 2015, pues tres compañeras firmamos un documento para impugnarlo, Elba Narcía, Queta Burelo y tu servidora. Y de hecho, Elba es la que nos invita a integrarnos a esa red para la vigilancia de la paridad y pues ahí nace, ¿no? Y se mete la impugnación, aquí de manera local, pues la votaron, la sala Jalapa la votó, y Mari Carmen Alanís la retoma a nivel federal y hace una tesis y se logra que al menos como 4 días, 5 días antes de la elección tenían que postular a mujeres, aunque la boleta ya iba todavía con la fotografía del hombre, pero ya estaban las mujeres postuladas. Y digo, eso también trajo temas de que invitaron a la esposa, a la sobrina, a la prima, etcétera. Y luego hubo violencia política por razón de género porque tampoco las dejaban ejercer su cargo, síndicas, regidoras, porque a pesar de que ellos las habían postulado, ellos se sentían, los varones se sentían con el Los derecho de dueños. ejercer. Sí, la verdad. Entonces, ahí vino otra lucha, capacitación, denuncias, y ahora mismo creo que hay al menos ahorita registrados 9 casos de violencia política por razones de género. Ayer platiqué con una síndico de Cacahuatán y la licenciada Yesenia, que está siendo violentada por el presidente municipal, que no la deja ejercer, pero sí quiere que firme todas las responsabilidades que tiene una síndica y eso pues no es justo, ¿no? Entonces No, son temas que hay que retomar y seguir en este tema de la defensa de esos derechos. claro que sí. Qué coraje da escuchar esas cosas. Mucho. Es algo que tenemos que evolucionar a una verdadera equidad. Ojalá y las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, lleguen a todos los recónditos del país, porque finalmente este mensaje que estás dando tú y el que cotidianamente escuchamos a la doctora tiene que permear, tiene que permear. No puede haber violencia ante la mente femenina, ante la profesionalidad femenina, Sí, pero desgraciadamente existe todavía. y en este caso es una violencia institucionalizada, ¿no? De un representante popular Sí, eh, que no debería ser. Es más, ni siquiera debería estar en ese cargo si es un misógino violentador. O sea, los presidentes municipales también tienen que gozar de honorabilidad, pues. claro, por supuesto. Son de los exámenes que también deben de existir. Sí, así es. Y Sí, entonces, el tema de la literatura y el activismo, pero más bien yo lo que he leído de ti es algo que me inspira. ay, Has sido gracias. autora de grandes artículos en pro del feminismo profesional, porque hay que Sí, separar el tema, sí, como bien dijiste, no somos de las que vamos a andar
pintarrajeando monumentos históricos o cerrando No, calles, porque somos del tema constructivo. Y en así realidad es. sabemos lo que cuesta. Sí, sí, por eso el lema, ¿no? De disculpen las molestias, las mujeres estamos Estamos con construyendo igualdad. Sí, como cuando cuando estás haciendo maravillosa frase. mantenimiento carretero o una obra, ¿no? No hay paso, disculpen las molestias, ¿no? Generalmente dice hombres trabajando, ¿no? Pero aquí las mujeres estamos construyendo igualdad. Sí, ahí es el origen de esta frase y las dificultades que hemos encontrado inclusive, porque fíjate, así como tenemos aliados, compañeros en la construcción, pues también está la vieja guardia, vamos a decirle así, Claro que ¿no? sí. Los que se formaron con que pues nada más los hombres pueden ejercer, solo los hombres tienen capacidad y otros mitos que no son más que esos, ¿no? Nada más unos mitos ahí y que nosotros tenemos que irles demostrando de alguna manera que también tenemos el derecho y tenemos la capacidad, porque hay tanto talento a nivel nacional, tanto de hombres como de mujeres, pero de mis compañeras, de las cuales estoy orgullosísima, la gran mayoría procura documentarse más, procura prepararse más, que a veces a los hombres no es tan necesario que lo hagan, ¿no? Ellos al menos pues tienen mejores posibilidades, tienen más capital contable, han crecido más, pues se hacen de personal y de trabajadores y ellos disfrutan un poco más la vida. En cambio, la mujer constructora, pues le tiene que entrar a todo, ¿no? Porque una obra grande, por ejemplo, metes todo en una sola obra y los indirectos se disminuyen. Pero si tienes una obra pequeñita acá y otra allá y otra en la punta del cerro, tus indirectos crecen, entonces uno tiene que entrar como buena administradora a hacer bien las cosas y que el recurso rinda, ¿no? De hecho, hay una frase que dice, ¿qué es un ingeniero? Es aquel que hace con un peso lo que el albañil hace con dos. Y nosotras, o tu servidora dice que es una ingeniera, es aquella que hace con 50 centavos lo que el ingeniero hace con un peso y el albañil con dos. ¡Wow! Está buenísima. Metafóricamente, sí. Sí, Otra ahí gran frase. Qué fantástico. es. Oye, querida, yo sé que estás armando un libro, bueno, te están haciendo un libro biográfico. En el momento que lo tengas, por favor, esperemos tenerte aquí para darnos la primicia y que nos los Sí, gracias. presentes. Muchas Sería gracias. genial leer. Tienes una trayectoria magnífica. Yo ya no te quisiera entretener más. Quiero disculparme porque esta es mi segunda entrevista con la maestra Maribel. Quiero que sepan Gracias. que se ha portado maravillosa porque tuvimos una entrevista muy larga que nos conocimos y estos 35 minutos van a ser solo para identificar estos grandes, grandes temas que tiene ella en su vida y que posteriormente a lo mejor los tengamos más activos en la presentación de su libro. Pues Maribel, te Muchísimas agradezco gracias. mucho este tiempo, toda tu sapiencia y en la parte política sí me gustaría que nada, si quieres cerrar con eso, que nos Sí, platiques un poco, porque yo sé que tienes un gran proyecto político entre manos sí. y del cual te apoyo y créeme Muchas que gracias. vamos a ser partícipes de todo lo que necesites y por favor platícanos un poquito si quieres ya para cerrar el programa. Claro que sí. Para mí, la política se ejerce en todos los lugares y todos los días. No, no pienso que debe haber una clase política como tal, ¿no? Política es hasta en la casa cuando estás negociando con los hijos y política es todo, ¿no? Y yo creo en la democracia y en la democracia participativa, porque ahora nuestro sistema es democracia representativa. Y pues me invitaron durante el proceso electoral para apoyar a la doctora Claudia a integrarme a una agrupación política nacional que se llama Que Siga la Democracia, que estuvo encargada desde octubre del 2021 de la consulta de revocación de mandato, la consulta ciudadana y la de juicio de expresidentes.
La revocación de mandato quedó ya establecida como un derecho constitucional. No se alcanzó la votación para juicio de expresidentes, pero ahora esa misma agrupación va a pasar a ser partido político nacional. Y tu servidora está encargada de la presidencia estatal en Chiapas. Estamos haciendo reuniones, tenemos que hacer asambleas distritales. Que siga la democracia es un espacio de participación ciudadana y de todos los que quieran poner su granito de arena y poner su voz, ¿no? O sea, es importantísimo porque te comentaba, la doctora gana con 36 millones de votos, sin embargo, solo 3 millones estaban en partidos políticos y aún así, en el Senado no alcanzamos el plan C, la mayoría calificada, y nos tuvo que apoyar Yunes, pero Yunes, el de Veracruz, no sabemos en qué momento sigue o en qué momento se va, y como esos otros tantos. Entonces, para el segundo periodo, para el 2027, seguramente van a quedar unos espacios, como ahora hablan de la no reelección y de no al nepotismo. Y ayer estaba dando una conferencia Ricardo Monreal que decía, Morena sí tiene que cumplir eso, pero PT y Verde no. Y si no es con partidos aliados, un solo partido no puede hacer la hegemonía para las modificaciones constitucionales. Seguramente ahí van a quedar unos vacíos y nosotros vamos en apoyo total y directo a la cuarta transformación, a el apoyo a la gobernabilidad, tanto de la doctora Claudia como de mi gobernador, que ahorita tiene el primer lugar en el país, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Ya nos hacía falta en Chiapas un gobernador del pueblo y él lo es. Y esa va a ser nuestra labor y están invitados todos y todas a nivel nacional porque es necesario no nada más 3 millones de políticos o políticos que puedan asumir algunos cargos. Tenemos que sumar muchísimo más Claro, y generar nuevos liderazgos, muchas mujeres, porque recuerda que dice la doctora, es tiempo de mujeres. Y bueno, eso queremos, ¿no? Aportar a ese proyecto, a ese sueño, a ese pensamiento y a este movimiento que es cuarta transformación de la vida pública del país, justicia social. fantástico. Pues muchísimas gracias y ha sido un honor y un privilegio, mi querida Al Maribel. contrario, muchas gracias. También le mando un gran abrazo a Eduardo Langash, que hizo que nos conociéramos y participáramos en el libro con él. Él está escribiendo sobre mi persona. Pues ya más adelante te comentaré y para hacer la presentación del libro. Te mando un fuerte abrazo a todo el público, a todas nuestras compañeras que deben estar escuchándonos por ahí y con todo mi afecto, mi admiración y mi cariño para ti, Sofi. No, muchísimas gracias. Es recíproco y mayoritario el mío hacia ti. Te quiero mucho, mi Gracias. querida Maribel. Me dio mucho gusto conocerte más y saber que definitivamente eres una persona que tenemos que apoyar porque esas grandes mentes, si no se apoyan, no hay un futuro lejano y queremos que tengas un futuro lejano. Un Muchas abrazo muy gracias. fuerte Igualmente, un y muchas abrazo. gracias. Y nos Ah, estamos un viendo en beso a la todo el próxima. público. El libro Sí, nos vemos.